¿Sabías que Nintendo estuvo a semanas de cerrar para siempre? No una vez, varias veces. Antes de Mario, antes de Zelda, antes de que su nombre significara algo para el mundo entero. Nintendo vendió naipes, arroz instantáneo y hasta operó una cadena de taxis. Sí, taxis. Y en 1983 pasó algo que casi termina con todo. Un colapso tan grande que las tiendas de Estados Unidos se negaban a poner la palabra videojuego en sus estantes. Hoy te voy a contar cómo una empresa centenaria, al borde del colapso total, tomó una decisión tan arriesgada que parecía absurda. Y terminó reescribiendo la historia del entretenimiento para siempre. Quédate. Porque el final de esta historia casi nadie lo cuenta bien. Nintendo cumplió 130 años hace poco. Sí, leíste bien, 130. Y durante casi 100 de esos años, no fabricó ni un solo videojuego. Nació en 1889, en Kioto, Japón. Vendía naipes, cartas pintadas a mano, hechas para un juego llamado Hanafuda. Nada de tecnología, nada de pantallas, solo papel, tinta y una familia que apostaba todo a un negocio pequeño. Durante décadas, eso fue Nintendo. Una fábrica de cartas, modesta, local, sin ambición de conquistar el mundo. Pero aquí está lo interesante. Una empresa que sobrevive tanto tiempo, tarde o temprano, se enfrenta a un momento en el que todo puede acabar. Y Nintendo tuvo varios. Este es el primero de ellos, y probablemente el menos conocido. En los años 60, Nintendo entendió algo aterrador. Las cartas ya no eran suficientes. Los jóvenes japoneses ya no jugaban tanto a los naipes tradicionales. Y si Nintendo quería sobrevivir, tenía que reinventarse. ¿Y cómo se reinventa una empresa de cartas centenaria? Probando de todo, literalmente de todo. Nintendo lanzó una línea de arroz instantáneo. Fracasó. Abrió una cadena de hoteles por horas. También fracasó, y de forma vergonzosa. Y sí, operó, por un breve tiempo, un servicio de taxis. Ninguno de estos negocios funcionó como se esperaba. La empresa se dispersó tanto intentando sobrevivir, que en algún punto, muy pocos hubieran apostado por su futuro. En medio de ese caos, alguien dentro de la empresa tuvo una idea que parecía insignificante. Un juguete simple, una pinza extensible de plástico llamada Ultra Hand, diseñada por un técnico de mantenimiento llamado Gunpei Yokoi. Nadie esperaba mucho de eso. Se vendieron más de 1 millón de unidades. Y esa fue la primera señal real de que el futuro de Nintendo no estaba en las cartas, ni en el arroz, ni en los taxis. Estaba en los juguetes, y eventualmente en algo mucho más grande. Avancemos casi 20 años. Nintendo ya había entrado al mundo de los videojuegos con máquinas arcade y consolas domésticas en Japón. Le estaba yendo bien. Muy bien. Pero al otro lado del océano, en Estados Unidos, estaba a punto de ocurrir algo que destruiría la confianza del público en los videojuegos. Durante años. En 1983, el mercado estadounidense de videojuegos colapsó. ¿La razón? Demasiadas consolas, demasiados juegos de pésima calidad, lanzados sin control, sin cuidado, solo para ganar dinero rápido. Los jugadores se hartaron, dejaron de comprar. Las tiendas devolvieron millones de cartuchos sin vender. Empresas enteras desaparecieron en cuestión de meses, y las grandes cadenas de tiendas en Estados Unidos tomaron una decisión radical. Dejaron de vender videojuegos. Simplemente los sacaron de sus estantes. ¿Adivina quién intentaba entrar a ese mercado exacto, en ese momento exacto? Nintendo. ¿Sí? Nintendo estaba a punto de lanzar su consola más ambiciosa hasta la fecha, justo cuando nadie en Estados Unidos quería saber nada de videojuegos. Era, literalmente, el peor momento posible, y aquí es donde todo se complica de verdad. Nintendo tenía dos opciones: retirarse del mercado estadounidense y quedarse solo con Japón, o intentar algo que nadie más se atrevía a hacer. Eligieron la segunda, pero sabían que no podían vender su consola como otro videojuego más. La palabra misma estaba contaminada. Nadie confiaba en ella. Así que hicieron algo audaz, la disfrazaron.
La rediseñaron para que pareciera menos un juguete y más un aparato electrónico serio, casi como una computadora doméstica. Le añadieron un cartucho robot de juguete, un accesorio llamado ROV, solo para que las tiendas la aceptaran como electrónica, no como videojuegos. Y ni siquiera la llamaron consola de videojuegos en su publicidad. La llamaron sistema de entretenimiento. Pequeño detalle, enorme diferencia. Fue una decisión casi desesperada, pero calculada al milímetro. Nadie lo vio venir, pero funcionó. Tienda por tienda, tuvieron que convencer, casi rogar, a los comerciantes de que les dieran una oportunidad. Empezaron con pruebas pequeñas, ciudades limitadas, resultados medidos con lupa. Y poco a poco, algo que parecía imposible comenzó a suceder. La gente volvió a comprar. Nintendo no solo quería vender una consola, quería asegurarse de que nunca más volviera a pasar lo que ocurrió en 1983. Así que impusieron reglas estrictas para cualquier estudio que quisiera hacer juegos para su sistema. Control de calidad. Límites en la cantidad de juegos que una empresa podía lanzar por año. Un sello dorado que garantizaba que ese cartucho era confiable. Por primera vez, alguien en la industria decía: no vamos a permitir que el mercado se llene de basura otra vez. Y funcionó mejor de lo que nadie imaginó. En pocos años, esa consola disfrazada de sistema de entretenimiento se convirtió en el objeto más deseado en millones de hogares alrededor del mundo. La empresa que vendía naipes, que fracasó con el arroz, que fracasó con los hoteles, que fracasó con los taxis, se había convertido en el estándar de una industria completa. Nintendo no sobrevivió gracias a un golpe de suerte. Sobrevivió porque, cada vez que un negocio fracasaba, no se quedaron paralizados. Cada fracaso fue, sin que lo supieran en ese momento, un paso más cerca de encontrar en qué eran realmente buenos. La próxima vez que enciendas una consola Nintendo, recuerda que estás sosteniendo el resultado de más de un siglo de errores, apuestas desesperadas y decisiones que pudieron salir muy, muy mal. Y no salieron mal. Escríbeme en comentarios si conocías esta historia o si alguno de estos datos te sorprendió tanto como a mí cuando lo investigué.